Ahora tenemos a la siguiente panelista. Tenemos el cuarto panel que es Transformando tu Mundo. Este sería el último panel y estaremos hablando sobre el liderazgo moral e innovador, hacer una contribución e impactar nuestro mundo. Aquí, sin más preámbulos, iniciaremos con la licenciada Suelen Worsten. Ella es dramaturga, directora teatral, licenciada en artes escénicas, profesora en arte de teatro y profesora de expresión corporal, presidenta de la Fundación Niños y Jóvenes Embajadores de la Paz, comprometida a empoderar a la juventud a través de las artes y el servicio para la igualdad de derechos y oportunidades. Un gran honor contar con su presencia, licenciada. Adelante. Muchas gracias. Agradezco muchísimo a la Fundación Global Peace por esta invitación. Yo vivo aquí en Argentina, muy cerca, querida Paraguay, en Corrientes capital. Es un honor también compartir este panel con la doctora María del Carmen Jiménez. Entonces, sin duda, todo lo que se ha presentado hoy en día ha sido maravilloso. Un gran aprendizaje para todos nosotros, ¿no? El tema mío es en relación con el impacto. ¿Y qué mayor impacto hay en relación de la primera educadora del niño, que es la mujer, ¿no? Entonces, la mujer tiene un rol grande en todos niveles de la sociedad, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando de la mujer, las artes y la paz. Y me gustaría primero decir que la mujer, una vez que es educada, no solo intelectualmente, también materialmente, socialmente, pero espiritualmente también, no educará un niño para que muera en un campo de la batalla. Y nosotros estamos viendo que tal vez algunas madres rusas han logrado eso porque muchos jóvenes están abandonando y escapando para no pelear en una guerra. Porque el hombre pelea por lo que es su tumba. Así que nosotros, a través de los cambios de actitud y la educación, podemos contribuir a una sociedad en transformación, una sociedad armoniosa, pacífica y unida. Entonces voy a ir al Power que tengo, lo voy a compartir, que es así, ¿no es cierto? Lo tenemos ahí. ¿Se ve? Ay, ¿dónde estoy yo? ¿Se ve mi pantalla? No escucho. Sí, se ve de... Ahora licenciada. Bueno, muy bien, entonces volvemos aquí. Entonces, nuestro programa se llama Me Comprometo y todas nuestras actividades comenzamos con esto. Vamos. Me comprometo con alegría en mi vida diaria, en mi hogar, en mi escuela, en mi comunidad, a trabajar en mi país, en mi planeta, a trabajar para la paz. Prometo apreciar y respetar a todas las personas, de toda clase, credo, raza, religión, sexo, edad y educación. Rechazo la violencia, la discriminación en todas sus formas. Estoy abierto al diálogo, reconozco escuchar la diversidad de ideas y opiniones de los demás. Ofrezco mi tiempo generosamente para estrechar lazos de amistad y estar al servicio de mi prójimo. Estas palabras son de los premios Nobel de la Paz. A través de los años lo hemos enseñado a los chicos en todo nivel de la sociedad, en nuestras actividades como docente, también en nuestro barrio. Estas palabras son del Manifiesto 2000. Y una escuela en el Chaco puso estos gestos hace unos buenos años atrás, ¿no? Entonces,
¿qué es nuestro programa? ¿No? Es empoderar a los jóvenes, ¿no? Para la igualdad de derechos y oportunidades y complementariedad, ¿no? De género. Trabajando codo a codo, varones y mujeres, a través de las artes del servicio. Y eso para nosotros es una prevención en violencia hacia la mujer. Es nuestra preocupación, porque una de cada 3 mujeres en el mundo sufre y ha sufrido de violencia en su vida, ¿no? Entonces, es nuestra idea, nuestra esperanza, nuestra experiencia es contribuir a los procesos que serían antes del hecho, ¿no? Tenemos mucha información, tenemos muchas instituciones para después del hecho de la violencia, ¿no? Y todo esto sin duda es una educación para la paz. Y nosotros consideramos que la juventud puede cambiar el mundo, ¿no? Lo que sí veo aquí que la mayoría somos mayores. Todos tenemos este denominador común de preocupación por la paz y el bienestar para la próxima generación, ¿no? Entonces, ojalá en el futuro podamos ver más jóvenes en este espacio trayendo sus experiencias y sus esperanzas para un cambio, ¿no? Entonces, obviamente, el programa nuestro está abarcado dentro de los objetivos del desarrollo sostenible 2030, elegimos 2 puntos. Pero solo cuando se incorpore a la mujer plenamente en todos los campos de la actividad humana, ¿no? El clima moral y psicológico en la cual podría emerger la paz internacional. Y nosotros consideramos que el mundo de la humanidad tiene 2 alas, una es la mujer y la otra es el hombre. Hasta que ambas alas no se hayan desarrollado igualmente, el pájaro no podrá volar. Y si una ala fuera débil, el vuelo es imposible. Y eso se ve hoy en día, lo que es, ¿no? Nuestra esperanza que sea así. Y se complementan, ¿no? Igualdad y complementariedad. Y por supuesto, nosotros tenemos estos conceptos de la igualdad que pueden ver aquí, ¿no? No es con definiciones de la Nación Unida. Y bueno, acá no me sube no puedo ver, quiero subir, a ver, bueno, no puedo subir a una parte disculpen. Bueno, no sé si lo pueden ver, porque no sube todos ¿no? Las personas que están que ver cómo sacar las imágenes de la pantalla de lo demás, pero bueno, continúo. Y por supuesto, la discriminación y prejuicio hacia la mujer es un daño físico y psicológico, es un daño a la humanidad entera. Entonces, nosotros a través de este programa hemos creado a través de años de experiencia material, 2 textos, historia para adolescentes, los talleres para facilitadores, y están basados en el desarrollo de capacidades para la igualdad y complementariedad de género a través de las artes y el servicio. Eso es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, la capacidad de interactuar con otros con igualdad, equidad y complementariedad. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Doctora, se le escucha muy bajito, se le escucha abajo. Ay, qué lástima. No sé si se puede acercar más al altavoz o si de por ahí quiere reiniciar. Bueno, ¿me escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Más o menos, probablemente sea la señal también, pero se escucha abajo. Un poco mejor, pero todavía bajito. Ay, cuánto lo siento. Bueno, voy a acercar más. No entiendo por qué no se escucha bien, pero bueno. Está mejor. Se puede leer de todos modos. Lo importante es la capacidad de interactuar con otros con igualdad, equidad y complementariedad de género.
nuestro reto es esto, cómo crear las condiciones sociales, materiales y estructurales que permitan a las niñas y mujeres lograr su pleno potencial. Y la creación de condiciones no debe limitarse a las formas legales e institucionales. Más bien se precisan cambios profundos para crear una cultura en que la justicia e igualdad prevalezcan por encima de la impetuosidad y poder autoritario y la fuerza física, ¿no? Entonces, nuestro marco conceptual, que se ha visto también en otras presentaciones, es un cambio de actitud hacia uno mismo, hacia los demás, hacia la visión de la mujer en la historia, y el cambio de actitud hacia la manera en que resolvemos nuestro conflicto. Y, por supuesto, este cambio de actitud significa que somos capaces, ¿no? De contribuir a la construcción de una sociedad justa, armoniosa y pacífica. Y bueno, nosotros podemos hablar de qué manera vamos a hacer esto, y obviamente es a través de la educación. La educación primera, tenemos las palabras de Malala, y sabemos que el ser humano es como una mina rica en gemas de valor inestimable, y solamente la educación puede hacerle revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos del impacto, el impacto de la mujer como primera educadora, pero también esposa, madre, una mujer profesional, constructora de la paz al servicio de la humanidad, ¿no? Entonces, este es el roles fundamentales de la sociedad, ¿no? Para nosotros, la educación, ¿no? Los talleres de nuestras actividades es transformar los modelos mentales en marcos conceptuales, ¿no? No solo a través del arte, pero a través del servicio. La juventud, para encontrar un propósito, lo encuentra cuando sale hacia la comunidad y está al servicio de su prójimo. Su vida se transforma cuando lleva, ¿no?, su corazón al otro, cuando extiende la mano al otro. Y nosotros en el programa desarrollamos a través del programa de aprendizaje cooperativo, permitimos entonces una transformación, una mirada distinta cuando llevan los chicos su arte. Pero la idea, ¿no?, de los talleres están basados en lo que es aprendizaje cooperativo. Y no hay mucho tiempo para explicarlo, ¿no? Pero no es el típico grupo que tenemos en la escuela, que hay uno que trabaja y los otros no. Ya tiene su estructura, es algo muy interesante a investigar. Es una aula de transformación, y bueno, es algo muy interesante que nosotros lo encontramos bastante efectivo. Por ejemplo, las actividades empiezan, este es un colegio, una escuela nocturna, técnica, empezamos con la ronda, la promesa de la paz, ellos dividen en grupos, tienen que identificar, ¿no?, los roles de cada grupo. Entonces, por ejemplo, en este caso, los roles, ¿no?, coordinador, vocero, secretario, animadora, hay roles de cada uno. Este es un taller de la paz y las artes, la amistad es este taller. Este grupo de mujeres son mujeres de raíces originarias de Chaco, y ellas en el principio, en nuestro comienzo de este taller, era un desafío poder ellas intercambiar y comunicar. Cuando se les dio la consigna de llevar al arte, ¿no?, la pregunta de cómo podemos ser un mejor amigo o amiga, ellas luego crearon los medios artísticos, transformando lo cognitivo, lo conceptual en el arte. Acá están, ¿no? Y acá con estos objetos
esta arte, explicar en cómo es ser un buen amigo, el barco, sostenerte en las dificultades, en las tormentas de la vida. La muñeca también se transforma de tristeza a alegría. Cada uno se proyecta a sí mismo en su arte. Y las artes, como un gran río de expresión humana, fluyen desde el seno de cada cultura, de cada pueblo, para volcarse al océano de la riqueza de una identidad universal. Las artes dan voz al oprimido, tiran abajo los muros de las diferencias y unifican los diversos hilos del tejido humano en busca de su voz. El programa Embajadores, ¿no?, tiene esos aspectos, se busca a través de esos ejes un cambio de actitud, ¿no? Las referencias, citas e inspiración, el servicio, este taller de reflexión, son 12 talleres basados en aprendizaje cooperativo y dramatización, ¿no? La realización del libro La Paz son algunos elementos del programa de Embajadores. Entonces me gustaría pasar este video, espero que la puedan escuchar. Está con subtítulos. It is a story almost as old as time itself. Even before she was born, they tried to make her disappear like a magic trick. But her presence was noted, if only in her absence. When she was born, instead of sharing sweets, they shared ribbon-tied bags of sorrow. And when she received the smallest, the least, and the last, or often none at all. Food, comfort, education, respect. If she went to school, she had to be careful to not learn too much, to not speak too much, to not be seen too much. She must not take up too much space. She must make herself smaller and smaller, fold herself into shapes that are quiet, restrained, contained. Learn that her own body is not a safe house for her soul. But now, with this new revelation, a new story is being written. A story that unravels all the stories of the past. A story where women stand side by side with men. Even before she is born, there is celebration for the anticipation of a brand new soul. When she is born, the family, the village, the city, the nation rejoice. She will receive food, comfort, education, respect. She will go to school. She has so much to learn, to understand, to speak of, to teach. She will grow and she will grow. She will breathe and she will dream. And she will do and she will know that her voice is powerful. She will arise. She will unfold from shapes that are quiet, restrained, contained, until her family, her village, her city, her nation too will blossom. No sé si me escuchan. No escucho. Sí, escuchamos, pero un poco bajo. Yo creo que si es que sube el volumen en su computadora se va a mejorar eso, porque con el primer video se bajó el volumen para que no suene tan estruendoso. Entonces, para la posterior sesión de preguntas y respuestas se podría mejorar eso, pero me encantó igual su presentación. Muchísimas gracias, licenciada. Fue un honor haber contado con su presencia y aceptado la invitación. Bueno, yo le doy el paso a mi compañera Diana para la presentación de la siguiente ponencia. Ok, muchísimas gracias, Suelen. Ahora le tenemos a la doctora María del Carmen Jiménez. Bueno, ella es licenciada en Trabajo Social, profesora de tercer ciclo y educación media, posgraduada en gestión escolar
investigación, magíster en planificación y en política educativa, doctora en educación y fue además directora de nivel y viceministra de educación básica, actualmente colaborando con la educación superior, procesos de planificación, educación básica y actualmente colaborando con la educación superior, procesos de planificación, evaluación y acreditación, incluyendo el ejercicio docente en grados y posgrados en diferentes áreas. Doctora, le damos la palabra. Okay. Muchas gracias, Diana. Gracias, Martín. Gracias a todos. Qué gusto compartir con ustedes esta jornada de trabajo, de pareceres, de opiniones, de posturas y de desafíos también. Grandes cuestiones que nos preocupan como ciudadanos, como mujeres, como varones, como maestros, en mi caso. Uno puede pasar por la universidad muchas veces, pero creo que lo que en realidad nos entrena fuertemente es el aula, así que compartirles con ustedes mi gratificación por la oportunidad de comentarles algunas reflexiones, sobre todo desde nuestro rol de educadores, de maestros, a veces ese rol ejercido también muy claramente desde otras posturas y no necesariamente el aula. Finalmente, todos somos educadores. Muchísimas gracias a la organización también. Un gusto escuchar a la doctora y a los colegas que me antecedieron en la palabra. Si me permiten, paso a compartir pantalla y agradeceré, Martín o Diana, un retorno también del audio y del vídeo. Aquí vamos. Vamos a minimizar. ¿Cómo estamos aquí? ¿Audio, Martín? ¿Diana? Sí, Perfecto. se escucha bien. Sí, se escucha bien, doctora. Ok, muchas gracias. Muy amable. Bueno, frente a tantos desafíos, he tratado de pensar como lo hacemos diariamente los educadores y también quienes somos madres, quienes todavía tenemos hijos pequeños. Bueno, cómo pensar un poco el presente y el futuro en este desafiante contexto que nos toca vivir. Si uno pudiera ir al médico, por todo esto, probablemente la representación sería esta viñeta que uso frecuentemente, porque creo que buena parte de nosotros nos sentimos bastante así. O sea, nos duele esto que nos pasa. Y bueno, educación no puede estar ausente, ni abstraerse, ni aislarse de toda esta época, de todo este ciclo de grandes conflictos, de grandes déficits, de grandes inequidades también. Y bueno, y en ese sentido, en educación manejamos mucha evidencia, tratamos de consolidar evidencia y manejarnos no solamente con nuestras apreciaciones a priori, sino tratar de tener un poco los números, las radiografías. Y bueno, esta crisis sanitaria que sumó y que sigue sumando dolor, rezago, que nos hizo ver un poco el lado más precario de las políticas públicas en general y de muchas otras cuestiones, incluso más allá de la gestión de los estados, de los gobiernos. En el 2019 decía un especialista que alrededor de la mitad de los niños de América Latina y el Caribe no podían comprender un texto sencillo a la edad de 10 años. Pero esta proporción se disparó por efecto de la pandemia a más del 62%. Más de 7 millones de escolares, de niños y niñas, y entre ellos exescolares porque han tenido que abandonar la escuela, hoy sufren un rezago severo, o lo que llamamos pobreza de aprendizaje, ¿verdad? En ese sentido, la pandemia ha sumado precariedad y evidencia de que muchas de las cuestiones que estábamos haciendo eran ya insuficientes entonces, pero hoy más que nunca requiere de nuevas formas de hacer las cosas, ¿verdad? Los cambios en la sociedad no parecen tener visos
de detenerse de ninguna manera, se acrecientan las complejidades sociales y económicas y bueno, eso gana terreno con el debilitamiento del poder regulatorio de los estados nacionales y esos mecanismos de protección que antes favorecían la integración social. Hoy la realidad nos enfrenta a mercados sumamente competitivos, a mercados selectivos, cambiantes, y a sistemas educativos que no han logrado encontrar la forma de colaborar con una efectiva mejora en la calidad de vida. La CEPAL afirma, y bueno, creo que todos coincidimos en eso, que una sociedad con más altos niveles de educación, por supuesto, tiene mejor base para la incorporación oportuna del progreso técnico, puede incorporar la innovación, los aumentos en materia de competitividad, de productividad, pero además la educación puede y debe contribuir con el afianzamiento de la vida democrática, este modelo que es opción de la mayoría de nuestros países, porque esta requiere de la participación de una ciudadanía informada, con capacidad crítica, con cultura cívica, pero también con aspiraciones, con acciones claras y con compromisos claros. Voy a refrescar la página y volver a compartir, ya que a veces en el Zoom un poco como que se tranca la presentación. Así que paso de vuelta. Bueno, y en este contexto, Paraguay ha estado desde hace mucho tiempo, sobre todo en los últimos 32 años, haciendo un esfuerzo grande para tratar de mejorar el sistema educativo, y a pesar de estos esfuerzos, bueno, seguimos empantanados entre el peso de la inercia, los intereses contradictorios de las plataformas electorales, la gestión, el presupuesto, y seguimos sin poder ser más efectivos en el reto de atender los cambios sociales, los cambios productivos, los cambios que se requieren desde el sector de la educación para administrar mejor las inmensas posibilidades de esta sociedad tan cambiante, tan tecnologizada, tan hiperconectada. Y el tema de la calidad en educación no es un tema nuevo, es un tema que hace rato ocupa los espacios de discusión, y definitivamente es un hecho que mejorar los resultados sigue siendo un enorme dolor de cabeza para los sistemas educativos, para los gobiernos y para los ciudadanos. Que sea de calidad, que esté disponible para todos, que esté distribuida de manera equitativa la oportunidad de aprender bien, y que eso logre romper esas condiciones de base que siguen manteniendo en desventaja a los sectores más pobres, sobre todo a los sectores más pobres y grupos minoritarios. El sector indígena es una realidad muy, muy fuerte en nuestro país. La complejidad intercultural de convivir con valiosísimas culturas indígenas, tenemos más de 20 pueblos, hace que esta complejidad sea creciente. Además de la riqueza cultural, suma complejidad. Así que pensar en calidad requiere hoy un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo entre las escuelas, la sociedad, el Estado. Las cuestiones educativas claramente rebasan el contexto de la educación formal o de la escuela, porque la posibilidad de aprender y lo que uno aprende es producto de la complejidad social, y al mismo tiempo lo que uno aprende o no, y cómo lo hace, impacta también en esa complejidad. Por lo tanto, el Estado se debe al desarrollo de la sociedad a la que sirve, las escuelas se deben a las familias y a la sociedad por la misma razón, y los individuos deben saber también que mejorar depende en gran medida del esfuerzo individual y de un compromiso real con mejores aprendizajes. Hoy necesitamos aspirar claramente a una educación que se ponga al servicio del ciudadano y mejorar las esperanzas de aprendizaje para cada uno de los alumnos a lo largo de toda su vida, independientemente
de su contexto de origen, ¿verdad? Nuestros resultados hoy son sumamente dolorosos en ese sentido. Juan Carlos Tedesco decía, para suprimir las desigualdades es preciso hacerse cargo de las diferencias. Las mediciones de aprendizaje indican que Paraguay, al igual que muchos países de la región, no ha podido revertir los bajos resultados y nos ubicamos sistemáticamente muy por debajo de la media regional e internamente fuerte evidencia de inequidades, no solamente entre regiones geográficas del Paraguay, sino incluso al interior de cada escuela. Y eso sabemos que limita tremendamente las posibilidades de cada persona y también de cada colectivo, de cada comunidad, de cada grupo, de cada departamento. Así también la pandemia sanitaria que vivimos provocó tal impacto, como todos sabemos, que los servicios escolares se interrumpieron de manera tan brusca hace un par de años, y en pocas semanas había afectado a más de 150 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe y otros tantos miles de millones a escala planetaria. Nos impuso una búsqueda desesperada como países, como gobiernos, como comunidades educativas, como maestros, incluidas las familias, a buscar respuestas para garantizar esa continuidad del servicio educativo. No dimensionábamos en ese momento lo que implicaría esa crisis sumada al dolor. La primera reacción nuestra, contarles como maestra, la primera reacción nuestra ante las medidas de confinamiento fueron una suerte de repente unas improvisadas vacaciones, ¿verdad? Sin embargo, en muy poco tiempo esa sensación fue reemplazada por el temor y la incertidumbre ante la sensación de perder contacto con la escuela y las salas de clase, y muy aceleradamente se acentuaba por la disparada de los índices de mortalidad, y esto afectaba fuertemente a entornos familiares, laborales e institucionales. No podíamos dimensionar que finalmente se configuraría lo que los referentes y los líderes han decidido llamar una catástrofe educativa, ¿verdad? Los puntajes, el rendimiento, los niveles de educación, las primeras evidencias resaltan que se retrocedieron al menos a una década o década y media en América Latina, y fundamentalmente en asignaturas y en áreas instrumentales como lenguaje y matemáticas, ¿verdad? Y nosotros sabemos como adultos y como maestros que el desarrollo de esas capacidades son vitales, no solo para transferirlas a las situaciones cotidianas, sino también para un acceso amplio a las oportunidades de aprendizaje en el trayecto de la escolarización y más allá de ella también. Y a las históricas deficiencias en la cobertura, en los índices de deserción escolar, en el problema de ausentismo, en las precariedades salariales, el COVID desnudó de una manera muy cruda todas esas tensiones también políticas, sociales y económicas que subyacen a la baja calidad de la educación y a bajos índices de desarrollo, como nos sentimos y como ocurre en nuestro país, en el Paraguay. La inversión, los acuerdos para sostener la inversión siguen siendo un problema para nosotros, a pesar de que coincidimos, estamos de acuerdo en que no es posible pensar en mayor probabilidad de avance social si es que no mejoramos los niveles educativos, y que para esto es absolutamente vital mejorar también la inversión. Coincidimos en que es posible proyectar una enorme rentabilidad individual y social cuando hablamos de educación. Sin embargo, somos todavía reticentes para acordar en qué medida, con qué, para qué y en dónde vamos a invertir. Así que hoy los esfuerzos de mejora en el Paraguay han sido, por lo general,
tardíos, descontextualizados, han sido discontinuos y han sido claramente insuficientes. Necesitamos repensar esas brechas y necesitamos repensar para el cortísimo plazo y, por supuesto, para el mediano y el largo plazo también. Hoy en nuestro país la percepción es muy clara y coincidente. No hemos logrado superar las viejas estructuras y sumado eso a la discontinuidad que generan los cambios políticos, que son cíclicos y frecuentes aquí en el Paraguay, y las limitaciones presupuestarias, por supuesto, hoy desembocan en una muy impaciente y enfática crítica a los resultados educativos, pero también nos cuesta muchísimo dialogar, acordar y delinear los cursos de acción futuros, ¿verdad? En ese sentido, creo que las políticas educativas deben tener como meta colaborar claramente con la construcción de un clima social y humano de mayor seguridad y confianza. Debe colaborar en consolidar un orden político democrático con mejor y más efectiva participación de las personas, de los ciudadanos, de los colectivos en la gestión y también, por supuesto, en las decisiones políticas. En ese sentido, nuestras propuestas hoy pasan un poco por generar una creciente y clara demanda a la clase política, pero también proponemos resignificar un poco un mayor sentido de compromiso y pertenencia respecto a la sociedad a la que vivimos, a nuestra conexión con el resto del mundo y a nuestra responsabilidad, incluso individual, frente al devenir de estos acontecimientos. Tenemos algunas certezas, ciertamente, la necesidad de emprender con urgencia, colectiva e individualmente, algo más innovador en educación, es muy claro para nosotros hoy. En el Paraguay también tenemos esa certeza y esa evidencia de que el sector educativo es el sector más grande, más pobre, más desordenado y más sensible de todas las políticas públicas. Un servicio que llega a los hogares paraguayos la mayor parte del año, impactando en la vida de la gente. La decisión de revisar los avances y construir una nueva política pública en medio de tanta frustración y rezago histórico, con actores con intereses muy diversos, es un proceso muy difícil de administrar. Hoy en nuestro país estamos viviendo desde hace algunos años un esfuerzo de diálogo en torno a la educación, y este esfuerzo ha sido titánico, frustrante, conflictivo, denso, solo por caracterizar con los primeros calificativos que me vienen a la mente. Un proceso que ha sido transferido también de un gobierno a otro, y la complejidad de las perspectivas e intereses permeado por las coyunturas electorales, las crisis políticas, las crisis mediáticas, más la pandemia, ha dejado traducir no solamente la ambivalencia o el conflicto entre nosotros, sino también cuestiones mucho más profundas. Nos ha hecho ver que, si bien es claro que algunas cuestiones no queremos para nuestro país, también ha evidenciado que no estamos muy seguros o muy claros de a qué aspiramos como nación, qué es lo que podemos diseñar y delinear para nuestros hijos y nietos. A veces tengo la sensación de que nos asusta realmente el presente y de que tememos al futuro. También hay clara evidencia de que los liderazgos y las discontinuidades políticas nos ha llevado a la más compleja de las crisis, esa crisis de confianza. No solamente de confianza, crisis de confianza en los liderazgos, en la clase política, sino desconfianza en el otro y desconfianza en nosotros mismos. Como que hemos perdido de vista la dimensión transformadora de nuestro actuar y el potencial que tenemos para modificar lo que hacemos y lo que queremos hacer. Así también compartirles una creciente preocupación respecto
a que este mundo globalizado ejerce una presión sin precedentes sobre nuestra conducta personal y nuestros valores, enmarañados en una telaraña que parece restringir nuestros movimientos, pero al mismo tiempo transmiten nuestras sacudidas a destinos muy alejados. Alguien decía hace poco que algunas decisiones personales pueden incendiar el mundo, ¿verdad? Lo que pasa en Irán con las mujeres es sencillamente una muestra de eso, ¿verdad? Esa dimensión global de nuestra vida personal nos hace ver más que nunca que es necesario abordar nuestras debilidades y fortalezas y ver juntos cómo continuar, ¿verdad? Pero cómo encontrar un terreno ético firme o cómo ayudarnos a configurar un terreno ético firme en un mundo tan ambivalente, tan amplio, tan interconectado y al mismo tiempo a veces con escasa capacidad de comunicarse con el otro. Harari decía hace poco que muy pronto la infotecnología y la biotecnología pueden hacer que no solamente que millones de personas pierdan sus empleos y se configuren nuevos modelos productivos, sino que este esquema puede terminar socavando la libertad y la igualdad por las que hemos luchado tanto tiempo. Los macrodatos pueden configurar muy pronto dictaduras digitales y podríamos pasar de ser explotados a tal vez ser irrelevantes para el sistema. ¿Cómo pensar un nuevo mundo del trabajo? ¿Cómo pensar los talentos, los esfuerzos, los proyectos de vida, las metas? Hemos promovido tal desarrollo que parece que la inteligencia artificial quiere tomar la posta en el acceso a nuestro fuero interno e incluso en las decisiones. ¿Podremos ser capaces como seres humanos de darle un nuevo sentido a este mundo que hemos creado? ¿Cómo pensar, cómo reconstruir, cómo reafirmar, cómo educar y fortalecer los afectos, los valores universales? ¿Cómo entrenar nuestra inteligencia y talento natural para no solamente garantizar seguir siendo humanos, sino sobre todo más humanos? Y en ese sentido, parecen haber pistas muy claras, no solamente a nivel de políticas públicas y políticas educativas, como fortalecer los espacios de participación, asegurar el financiamiento, ser más efectivos y más eficientes, sino asumir juntos la oportunidad que nos da esta crisis y colaborarnos para poder resolver o encaminar soluciones de la complejidad que requieren estos contextos actuales. A nivel de equipos de trabajo, entender que no es posible luchar frontal y violentamente contra la realidad, sino necesitamos construir juntos un modelo que lo reemplace progresivamente mientras aprendemos los nuevos roles que requieren transformar la gestión, administrar los avances tecnológicos, formar a las personas, innovar y reformar todo aquello, reformar y transformar todo aquello que ya no resulta pertinente y efectivo. Diagnosticar concienzudamente, conversar de manera abierta, de manera participativa, de manera plural y tratar de construir acuerdos sobre puntos comunes. Entendemos que el consenso no es posible en un contexto tan diverso, pero sí necesitamos acordar puntos en común, porque mientras los adultos y los grupos de poder pretenden imponer sus ideas, generaciones de estudiantes se debaten entre la exclusión y el rezago. Así que asumir la gestión del conocimiento como recursos, como oportunidades, documentar nuestras experiencias, enseñar al que está cerca, asumir el fracaso y objetivar los avances con evidencia. No podemos seguir pensando solo con el corazón, necesitamos también, cuando somos líderes, apegarnos a la evidencia, cultivar los talentos y las habilidades de las personas y generar estos espacios de interacción. Poner en marcha los conocimientos, crear condiciones para que este conocimiento, de lo inmensamente que hoy está disponible para todos, orientarlas hacia la solución de problemas de siempre. No es posible que sepamos tanto, que generemos tantos saberes a lo largo y ancho del mundo y que sigamos sin poder resolver los problemas concretos que tiene la gente. La medicina, la gestión, la evidencia, la informática
la tecnología tiene tal desarrollo, pero los niños siguen muriendo de desnutrición, o las madres siguen muriendo en el momento de parto, o los niños pasan ciclos escolares completos sin aprender y sin avanzar en el desarrollo de sus potencialidades. Así que hacernos buenas preguntas, sincerar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, afrontar esto con honestidad y con generosidad y decidir no conformarnos con la mediocridad que nos tienta tanto a instituciones, a líderes y a ciudadanos. No queremos esa nueva normalidad, queremos sacarle provecho a tanto que hemos aprendido durante la pandemia. Había sido que éramos capaces de incorporar cambios en el diseño, en la evaluación, hemos podido aguantar juntos tanta incertidumbre, nos hemos hecho más resilientes. Así que la propuesta es combinar esos aprendizajes y poner en marcha acciones de búsqueda concreta que combinen nuevos aprendizajes con la búsqueda de soluciones concretas. Compartir ese conocimiento y decidir transformar el conocimiento en algo valioso para los equipos, para las personas, modificando nosotros nuestras formas de actuar, nuestra forma de operar, nuestra forma de trabajar. Las palabras, decía Esopo, que no van seguidas de hechos, bueno, no son suficientes para transformar esto que hoy nos preocupa y nos ocupa. Evidentemente se requieren de liderazgos claros, comprometidos, valientes, y en este sentido la propuesta es resignificar un poco nuestra responsabilidad individual como ciudadanos, como educadores, como servidores públicos, y decidir y gestionar nuestro día a día con pequeñas innovaciones compartidas que pongamos al servicio de las soluciones concretas, de los cambios concretos. Eso, por supuesto, sin desestimar las demandas para los liderazgos a nivel sistémico, los gobiernos, los especialistas y todos aquellos que tienen amplia ascendencia por su carisma, por su rol o por su responsabilidad en nuestras sociedades. Animarnos a pensar por nosotros mismos, confiar en nuestra intuición. La evidencia y la racionalidad son vitales, pero también son vitales el sentido común, el compromiso, la empatía, la intuición, ese pálpito, esa corazonada que nos hacen hasta hoy tan humanos. Diseñar y emprender oportunidades de aprendizaje, liderar con el ejemplo y, por supuesto, no olvidar que es también nuestra responsabilidad hacer aquello que otros no pueden hacer por nosotros. Cuidar nuestra salud, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestra apariencia, ejercitar nuestra sonrisa. La primera puerta que se abre para el otro es probablemente la sonrisa y la expresión en el rostro y en los brazos. Alimentar nuestra confianza, ser conscientes también de lo que merecemos, de lo que merecemos y podemos disfrutar. No estamos, como decía una de las colegas, no estamos hechos solamente para sufrir y para postergarnos o sacrificarnos, sino también para hacer un esfuerzo colectivo y disfrutar de esos esfuerzos, disfrutar del resultado de nuestro esfuerzo. Y por supuesto crecer en la fe, crecer en la trascendencia. La decisión de mejorar y el testimonio de mejorar puede ser muy transformador en los microambientes donde estamos. Y tenemos experiencia de que la suma de cientos o miles de pequeñas revoluciones puede impactar cambiando la vida de las personas con quienes interactuamos. O sea, podemos cambiar la historia pensando y repensando este día a día nuestro que compartimos en el tiempo que nos toca hacerlo. Coincidir con que es tan urgente esto de gestar proyectos colectivos donde podamos planificar la esperanza, recuperar la esperanza, redimensionarla y asumir un liderazgo proactivo, un liderazgo positivo en el que podamos, a pesar de las diferencias en nuestros criterios, en nuestras perspectivas, en nuestra cosmovisión, entender que solamente juntos podemos salir adelante en la complejidad de los desafíos actuales. Así que les aliento, queridos colegas, a abrazar el futuro, a no temer a este presente desafiante y a animarnos a reconstruir juntos la esperanza.
Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias, doctora Carmen. Hay una pregunta para la doctora licenciada Suelen. Dice la pregunta, ¿cómo se puede hacer para que el docente facilite el proceso de aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos? ¿Me escucha? Ah, ¿me escuchan? Ahora sí, sí, sí. Ah, bueno, estamos mejor. Bueno, bueno, sin duda nosotros en el aula trabajamos con aprendizaje cooperativo. Nosotros vemos que el aula se transforma cuando al joven se le da la oportunidad de dar su voz, de ser escuchado, y el aprendizaje es mutuo. En el aprendizaje cooperativo, ¿no es cierto?, los chicos comparten el conocimiento. Por supuesto, es un proceso, es una estructura, porque el aula, nosotros venimos de un proceso de educación que es vertical, ¿no? Y la transformación, ¿no?, del individuo es a través de una experiencia colectiva, un aprendizaje cooperativo. Por supuesto, eso lleva su tiempo, pero el facilitador, el docente también entra en este proceso de aprendizaje. Y bueno, cada uno tiene grandes valores y potencialidades. Esas potencialidades, esas cualidades, no solo intelectuales, pero espirituales, se encuentran en esta mesa de búsqueda de la verdad a través de la consulta, ¿no? Entonces, este proceso áulico requiere que el docente tenga mucho más participación. No es un aula donde el docente se sienta adelante y todos se escriben, ¿no? Es una aula ruidosa, dinámica y requiere un proceso de tiempo. Por ejemplo, nosotros venimos de aulas de grupos, trabajo de grupo, que son catastróficos porque no hay los componentes básicos, ¿no? Los roles importantes que se le da a un grupo. Un grupo tiene un coordinador, un vocero, un animador, un secretario. Este proceso de presentarle con una situación, una pregunta, un ejercicio, se ponen los lápices en el medio, cada uno empieza a opinar de cómo pueden resolver, dialogar esta situación, este problema o este trabajo que ellos tienen. Y luego de ahí, cada uno va dinámicamente dando su opinión y el coordinador es la que opina, que último pide cada uno, ¿no?, su opinión y luego se escribe y se presenta en plenaria. Se comparte el conocimiento, porque en la competencia uno interactúa con el docente y no hay una relación con el otro, porque yo no quiero compartir información, porque yo quiero tener la nota más alta. Entonces es una estructura individualista competitiva, pero sabemos que el conocimiento de la humanidad compartido significa el desarrollo y progreso de toda la humanidad, y eso empieza en el aula. Es como una familia, se construye comunidad, una comunidad educativa, ¿no? Entonces, nosotros lo venimos haciendo, lo vemos, los chicos mismos, cuando entran en aula, profe, empezamos en grupo, sí. Por supuesto, hay aquel que está mirando el celular, aquel que no quiere prestar atención, pero hay grupos que dentro de cada grupo hay un animador que ayuda, el docente está dando vuelta, pero nosotros también encontramos con el arte posterior que ellos vuelcan ese descubrimiento, esa investigación, ese conocimiento compartido adentro un marco de alguna expresión artística, ¿no?, transforman la relación en el grupo también. Entonces, el plenario, ese plenario donde se presenta también la información
genera miradas diferentes, porque cada uno viene ¿no? de su hogar, de su entendimiento del mundo, presentando su visión del mundo como lo único. Y cada grupo necesita un grupo de diversidad. O sea, siempre debería haber mujeres en el grupo. Si hay jóvenes de situaciones de diferencias sociales o raza o la comunidad originaria es parte de la escuela, esa diversidad es fundamental. Entonces, se le da el poder de la palabra, se da el poder de la autoescucha, escuchar al otro, ¿no? Entonces, aquí se generan los valores, ¿no? Un aprecio por la diferencia, la búsqueda de valores, entendimiento y respeto por la diversidad de ideas y el pensamiento de los demás, rechazando la violencia, ¿no? Bueno, intentando de contestar, espero que pude contestar. Ay, no escucho. Micrófono, Diana, por favor. Ok, perdón. La pregunta para la doctora María del Carmen dice, la política educativa, ¿cuáles serían las principales lecciones que dejó la pandemia? Gracias, Diana. Bueno, creo que es una pregunta tan compleja como la que le tocó a la colega también responder. Bueno, son muchas, algunas son gratas y otras no tanto. Graciela Rojas, qué gusto leerte. Bueno, por un lado creo que tanto a nivel sistémico, a nivel de política educativa, pero también a nivel de gestión y a nivel incluso individual y profesional, creo que podemos poner en común estas lecciones para estos diferentes niveles. Por un lado, creo que la pandemia nos permitió darnos cuenta de que tenemos una gran capacidad de resiliencia. O sea, realmente hoy nos sentimos más resilientes que antes. Dolorosamente a un costo muy alto, pero nos ha dado la oportunidad de como que volver a valorar nuestro potencial, nuestra fuerza, nuestra capacidad y también la del otro. Porque más que nunca hemos necesitado desesperadamente del otro. Creo que andábamos ya muy egoístas, no es que esto haya disminuido demasiado, pero creo que hemos vuelto a sentir la necesidad del otro, estar conectados, estar juntos en la escuela y bueno, todo eso. Primera lección, tenemos gran capacidad para aguantar si estamos juntos, afrontar crisis juntos es posible. También creo que hemos aprendido o nos hemos dado cuenta de que podemos hacer las cosas de manera diferente. Hemos tenido evidencia y esfuerzos de incorporar las TIC durante décadas. Hablo en el caso del Paraguay. No era posible engancharnos con los computadores, con la internet, con clases virtuales, con clases en línea. Sin embargo, con el fragor de la pandemia, en pocas semanas, con una resistencia tremenda, esa resistencia que no era ni cognitiva solamente, ni emocional, creo que estaba en las tripas, en las vísceras, tuvimos que incorporar las TIC y tuvimos que aprender hasta el punto que un año después no queríamos desprendernos de las TIC y no queríamos volver a la presencialidad. Entonces, somos capaces de hacer las cosas de manera diferente. Por supuesto, instalarlas en el largo plazo es otra discusión, pero si estamos motivados y decididos, podemos hacer las cosas diferentes. Tercera lección, ya no tan grata, es que tendemos a reacomodarnos muy pronto y queremos volver nuevamente a la normalidad anterior. O sea, buscamos muy pronto volver a lo que ya conocíamos, renunciando a ese enorme potencial que tiene que tienen los aprendizajes que nos ha dado la pandemia. O sea, queremos volver a nuestras rutinas anteriores, porque intuimos y nos consta, por un lado nos consta y por otro lado intuimos, corrijo la expresión, de que sostener e instalar las mejoras requiere de energía. Digo en guaraní que tenemos algo de pereza para invertir las energías necesarias en instalar las mejoras. También está demostrado, y esto tanto con una connotación positiva como con una perspectiva negativa, de que
tanto en contextos de crisis como en contextos de recuperación y de aprendizaje, necesitamos liderazgos. Liderazgos claros, liderazgos proactivos, liderazgos positivos. Y no hay que cansarse de liderar, ni hay que esperar que los líderes sean solamente estas grandes personas, individualidades que aparecen en la historia, o en los gobiernos o en los contextos. Cada uno de nosotros debe animarse a ejercer el liderazgo en el contexto que le corresponde. Somos capaces de gran resistencia, pero así como somos capaces de ejercer nuestro valor de solidaridad, nuestro valor de acompañamiento, de estar con el otro, hoy nos cuesta muchísimo ponernos de acuerdo cómo seguir en educación y cómo seguir respecto del desarrollo de esta sociedad que en el caso del Paraguay tiene muchísimas deudas. Somos muy hábiles dialogando y reflexionando, pero necesitamos desarrollar competencias para concertar en términos de puntos comunes. No es suficiente reflexionar, no es suficiente opinar, necesitamos comprometernos con la construcción de líneas comunes que nos cohesionen en función de este presente y futuro tan desafiante. Así que por ahí, Graciela y queridos colegas, creo que tenemos algunas de las lecciones que siento que hemos vivido en este tiempo. Okay, muchísimas gracias, doctora Carmen. Y culminamos así nuestra presentación. Muchas gracias. Martín, ¿algo para decir más? Excelente. Primero que nada, gracias a todos por haber participado. Les recuerdo que al final de esta conferencia usted puede compartir también la grabación de la misma que queda en nuestra página de Facebook. También estará disponible en YouTube. Estaremos compartiendo el link y los materiales que los panelistas compartirán con nosotros también. Además, les recuerdo que los participantes de esta jornada recibirán un certificado de participación, el cual les será remitido a partir de la próxima semana. Y nada más me resta agradecerles a todos, a Tony Divine, Saúl Barrios, María Liz García, Luis Gallardo, Aldo Velázquez, Enrique Martínez, Carolina Pizarro, Rocío Naveja, Antonio Montiel, Zulen Wortel y María del Carmen Jiménez por aceptar la invitación y compartir su invaluable conocimiento con nosotros. Será hasta un próximo encuentro. Hasta luego. Okay, hasta luego. Chao, chao. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Okay, hasta luego.